Bueno, hoy vamos a continuar un poco el tema de la fe, ¿no? Lo voy a continuar porque creo que es un tema muy importante, tan importante que merece que le demos por lo menos un par de clases y por ahí tal vez 3 clases al tema de la fe. Porque ya como, no sé si, digamos, podríamos recordar un poco la imagen con la que empezamos, que es esa imagen de destapar los pozos, ¿no? De volver a abrir los pozos de Abraham, que como Isaac tuvo que ir destapando los viejos y antiguos pozos de Abraham, volviendo digamos, y usamos la metáfora, digamos, de cómo tener que volver a las viejas doctrinas, ¿no? A las doctrinas, más que viejas, a las doctrinas elementales. Nosotros vamos a estudiar en este primer curso las doctrinas que tienen que, más elementales de todas, que tienen que ver con la salvación, a eso me refiero de elementales, ¿no? En cuanto al ABC, de cómo creer, de la conversión, todo lo que tiene que ver con la conversión, con el cambio, con la transformación. Y volver a reestudiar esto es volver a descubrir lo primero. De alguna manera, como hablábamos hoy con Maxi, es volver al primer amor también, ¿no? Cuando uno dice de volver al primer amor, implica volver a esto. Hoy vamos a hablar de la fe. Yo quisiera que recordemos cuando descubrimos la fe, cuando creímos, o sea, volver a esa primera fe que tuvimos, ese primer creer. Ahora lo vamos a estudiar desde el punto de vista intelectual, por así decirlo, pero quiero que lo estudiemos de tal manera que podamos meditarlo, profundizarlo, para tratar de revivir lo que fue en su momento esa fe primigenia que provocó tantos cambios y tantas transformaciones en nuestra vida. Y el tema de volver a estudiar esto y volver a revivirlo y querer revivirlo tiene que ver con un tratar de volver a ese primer amor, a esa primera fe, a esos elementos desde el punto de vista intelectual, por lo menos ahora, para entender, para poder revivir eso de tal manera que volvamos a esos días donde con la fe lo lográbamos todo, ¿no? El primer verso que vamos a ver, no se los di, por eso lo voy a buscar yo, que es con el que voy a arrancar, porque vamos a volver a hablar de la fe, ¿no? Pero quiero arrancar con este verso, porque muchas veces cuando uno habla de la fe, uno se siente como medio cohibido, porque siente como que le falta a uno un poco de esa fe, ¿no? Por eso quiero arrancar con este verso. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vuelvo a decir, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros vimos, la clase pasada, que creer y fe en griego es la misma palabra. En un lugar está como sustantivo y en el otro está como verbo. Me explico, uno está sustantivada, no está como verbo, pero es la misma palabra. Es como si yo dijera creer y creencia. Me explico, es el mismo. De hecho, la palabra fe es pistis, en griego, pistis, y creer en griego es pisteuo o pisteo, depende cómo esté conjugado. Pistis, pisteo es la misma palabra, es decir, creer y tener fe es lo mismo. El griego nos da esa luz, ¿no? En el castellano son dos palabras que parecen totalmente distintas, pero no lo son. Es la misma palabra. Y vamos a ver que tiene una gran relación también, hoy vamos a ver esto, con la palabra fidelidad, con la obediencia. De hecho, en el castellano, la palabra fidelidad viene de la palabra fides, y fides es fe. Me explico, la palabra fides es fe en latín, y de la palabra fides, que es fe en latín, viene la palabra fidelidad. Es decir, aún en el español, el antecedente de nuestro idioma, que es del español, que es el latín, hay una relación entre fe y fidelidad. Yo hoy vamos a tratar de descubrir un poco la relación entre la fe y la fidelidad, la fe y la obediencia. Vamos a tratar de profundizar estas cosas, ¿no? Pero lo importante que quiero que nos centremos es en esto. Dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y con este versículo vamos a arrancar. Esto está en Marcos capítulo 9, versos 23 y 24.
Cuando este hombre dijo el creo, pegó el salto de fe, ¿sí? Pegó el salto de fe, él quería tener esa fe para lo que todo es posible, y cuando él dice creo, no se quiso quedar atrás y pegó ese salto de fe, aún teniendo conciencia de su limitación. ¿Me explico? Aún teniendo conciencia que le faltaba mucho, que había dudas, que había cosas que todavía no le cerraban, pero él dice creo, y enseguida hizo la oración, le hizo la petición, ¿no? Ayuda a mi incredulidad, ¿no? Creo, a ver si se me escapó el versículo acá, esperen que lo reencuentro, dice, creo, ayuda mi incredulidad, ¿no? Quiero que empecemos de vuelta hoy un poco esta charla sobre la fe, pero imitando un poco a este hombre, entendiendo que muchas veces nosotros entendemos que nuestra fe es falta, que nuestra fe le falta un poquito, que nuestra fe todavía no es la fe que queremos tener. Bueno, hermanos, la fe es algo que puede crecer, la fe es algo que crece, la fe es algo que tiene que crecer, tenemos que ser edificados en la fe. Y yo quiero que arranquemos con esto, ¿no? Fe y creer es lo mismo, y lo importante es decir creo, y enseguida ayuda a mi incredulidad, que es con la actitud que hoy quiero que comencemos. Lo que quiero hoy profundizar es donde dejamos, que creo que es la esencia que hoy quiero ver, que son los elementos que tenemos de la fe. Dijimos que la fe tenía 3 elementos. Uno que era intelectual, que tenía que ver con lo que yo creo, ¿no? Tengo que entender lo que creo de alguna manera, es intelectual. Tengo que conocer algo, tiene que algo llegar a mi intelecto, y ahí es donde yo me apropio de ese conocimiento diciendo creo, ¿no? En el ejemplo de la fe que salva, eso que tengo que creer, ese elemento intelectual, es conocer lo básico del Evangelio. Vamos a ver el ejemplo en cuanto a lo básico del Evangelio, y después vamos a ver cómo estos elementos se aplican a toda la fe, ¿no? Aún a la fe de los grandes varones de Dios que llevan años en el ministerio. Pero, digamos, ¿qué es lo que una persona tiene que creer? Lo que le predicamos del Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que presentar? Bueno, básicamente, aunque les parezca mentira, lo que la persona tiene que creer es, primero, que el hombre es pecador, ¿sí? Que por lo tanto, todos, dice el versículo ese hermoso de Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la Dios. Primero, entender que el hombre es pecador. Entender que él es pecador. Entender que yo soy pecador. Segundo, entender las consecuencias del pecado. ¿Me explico? Las consecuencias del pecado, que son la muerte, la separación eterna, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Después otro versículo interesante, el que tienen que creer es Hebreos 9:27, que dice que, como está escrito, el hombre vive una sola vez, y después viene que el juicio. Y entonces, si la persona entendió y creyó que él es pecador, creyó que después de su vida va a tener que rendir cuentas de su vida, y entendió que no existe manera alguna de acercarse a Dios, porque por más esfuerzo que el ser humano haga para acercarse a Dios, es imposible, porque la santidad de Dios es tal que cualquier esfuerzo que el hombre haga, cualquier justicia humana, como dice el profeta, es un trapo de inmundicia para Dios. Cualquier buena obra, cualquier cosa que hagamos por agradar a Dios, no sirve. Entonces, una vez que la persona entiende esto, yo le puedo entonces predicar ahí recién la buena noticia, porque hasta ahora le dimos malas noticias, ¿sí? Le dimos la noticia de que él está perdido, y que por más que quiera ser salvo, haga lo que haga, sigue perdido. Él no va, por más esfuerzo que ponga, por más que quiera hacer lo que quiera, por más buenas obras que haga, por más que quiera vivir, por más que haga lo que haga, nada de lo que haga va a poder alcanzar para poder reconciliarse con Dios. ¿Sí? Pero entonces ahí viene la buena noticia, y es que Dios ideó un plan. El plan de salvación no es algo que nosotros creamos, sino es algo que Dios creó. El plan de salvación nace del corazón de Dios. Dios es el que se revela, Dios es el que da las escrituras, Dios es el que brinda el evangelio. El plan es de Él. Y el plan fue desde antemano, desde antes de la creación del mundo, que iba a crear un cordero, alguien que iba a pagar el pecado del hombre perdido. Y entonces ahí es donde yo le predico la buena noticia, y es que Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios hecho hombre, que se encarnó con un objetivo, que era pagar ese pecado, como ya hemos explicado en otros puntos, ¿no? Entonces, ahí es donde se habla de la obra de Cristo en la cruz, la muerte sustitutoria, ¿no? Donde Él toma sobre sí
mi pecado, el pecado de la humanidad, y entonces el juicio, la ira de Dios que iba sobre el hombre, cae sobre Cristo. Y él puede soportarla porque era Dios. Entonces, al ser hombre pudo pagar el pecado del hombre, y al ser Dios pudo soportar el juicio de Dios y hacer que su pago, el precio de su pago, que fue su propia vida, su propia sangre, haya sido aceptado por Dios. Entonces, una vez que la persona cree esto, y cree que Jesús murió por su pecado para darle una nueva oportunidad, para que su pecado sea pagado, entonces eso es lo que tiene que creer. Ese es el yo creo. Ahí viene entonces el segundo elemento, que era el de apropiación. Es el yo acepto. Yo esto lo quiero para mí. Yo ahora quiero que Jesús haya pagado mi pecado. Yo quiero que sea mi Salvador, que sea mi Redentor. Viene el segundo afecto. Primer elemento es el intelectual. Entender lo que es el Evangelio. Entender quién es Cristo y la obra de Cristo, ¿sí? Que después vamos a ir desarrollando. Yo acá estoy diciendo un resumen, ¿no? Yo lo que quiero es, una vez que entendió quién es Cristo y la obra de Cristo, entonces ahora tiene que tener el segundo elemento de la fe, que es querer apropiárselo. El querer, esto es para mí. Yo esto lo acepto. Yo quiero que Él sea mi Salvador, que Él sea mi Redentor, que Él sea mi Señor. ¿Me explico? Él quiere apropiarse. Y el tercer elemento es el elemento de confianza. Es donde yo ahora creo. Ahora me entregué, ahora acepté y ahora confío en que esto es cierto. O sea, ahora confío en mi salvación. Ahora confío en que soy salvo. Ahora confío en que Dios obra y va a seguir obrando en mi vida hasta que la salvación sea totalmente perfeccionada. ¿Me explico? Ahí tenemos los tres elementos. El intelectual, el elemento de apropiación y el elemento de confianza. Hoy quiero profundizar estas tres cosas, porque después estos mismos tres elementos son los que yo necesito para hacer las grandes obras de fe. ¿Sí? Y voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Cuando el Señor llamó a Hudson Taylor para misionar en China, el tipo se fue sin nada. Me explico, el tipo se iba sin sustento económico, y se iba a China y él venía, buscaba jóvenes que querían ir a China y se los llevaba sin dinero, ¿sí? Y él iba. ¿Por qué? ¿Cómo es que tenían esa fe de ir a un continente distinto, a un país distinto, a una cultura distinta, sin sustento económico, sin un plan? Pero ellos iban a hacer la obra. ¿Por qué? Porque tenían fe. A ver, y vamos a ver los tres elementos de la fe analizados en ese nivel. Ellos primero habían recibido un llamado, habían recibido una voz de ir a misionar a China. Y ellos creían, primer elemento, creían que esa voz era de Dios. Creían que había un mandato de ir a hacerlo, ¿sí? Segundo elemento, se apropiaron. Esto es para mí, yo soy el que va. Heme aquí, y él dijo, el caso de Isaías, ¿a quién enviaré? Heme aquí. Me apropio, yo acá estoy, me explico, yo esto lo quiero decir. Segundo elemento. Y segundo, el tercer elemento, que es el más difícil, es el de la confianza. Ellos se iban sin sustento, pero ellos confiaban. Si el Señor me llamó, si yo acepto el llamado, el Señor se va a encargar de nutrirme, de mantenerme y sustentarme y lo que sea. Y esto mismo ocurre con nuestros problemas diarios, ¿no? Cuando nosotros tenemos una prueba, el Señor nos habla generalmente a través de la palabra. Yo leo la palabra de Dios y de pronto uno de tantos versículos que estoy leyendo, ¡pum!, sobresale a mi mente. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando. Dios me está hablando en ese versículo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué? Es creer que Dios me está hablando. Creer que eso es palabra de Dios. Y creer que Dios es palabra de Dios, no solo escrita en la palabra, sino que es palabra hablada para mí, porque Dios me lo está hablando. Yo siento que me está hablando, ese verso es mío. Entonces ahora viene el segundo elemento, me lo apropio. Esta palabra es para mí. Y el tercer elemento, confío en que esto va a ser. Y puedo creer lo que todavía no es. No sé si esos tres elementos de creer en el intelecto, apropiarme y confiar, es para todo en la vida. Yo voy a confesar un poco mi debilidad. Yo, por ejemplo, tengo dos enfermedades crónicas que tengo siempre, ¿no? Uno es mi problema de acidez y otro es problema de colon irritable. Siempre tengo problemas de colon irritable y acidez. Y le agrego otro más que cada tanto tengo, que es el de insomnio. Bueno, ¿por qué tengo ese problema? Porque una de las cosas que falta en mi vida es en ciertas pruebas de la vida, es el elemento de confianza. Uno puede creer, puede apropiarse, pero puede seguir preocupado de cómo va a ser, cómo voy a pagar, cómo voy a cancelar, cómo voy a hacer esto, y eso, o cómo voy a terminar este trabajo, y eso que a mí me está dando vuelta
es lo que a mí me trae la acidez, a mí me trae los problemas intestinales, a mí me trae el insomnio. ¿Qué elemento está faltando en mi vida? El tercero. Tengo que orar, tengo que buscar al Señor. ¿Para qué? Para que esa fe llegue aún a lo emocional mío de tal manera que me dé la confianza como para no tener ni acidez, ni insomnio, ni problemas intestinales. No sé si se entiende. El elemento es que a veces la fe que tenemos se nos queda en el primero y en el segundo paso, y el tercero es muy complejo, que es el de esperar y confiar. Aún que es el más difícil, porque a veces es esperar sin hacer nada, pero es estar esperando, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema. Los tres elementos de la fe: el intelectual, el de que me apropio y el de la confianza. Hoy vamos a profundizar un poco esto en algunos versículos, pero visto desde el punto siempre de la fe que salva, que es a lo que apuntamos en este estudio, ¿no? Estamos viendo las doctrinas básicas. Cuando digo básicas no las estoy menospreciando, porque los fundamentos, los pilares de la doctrina cristiana están en esto. Fíjense que nosotros hemos estudiado el arrepentimiento, ahora estamos en la fe. Y el próximo tema que veremos, no sé si es el viernes que viene o el otro, va a ser la conversión. Y si una vez que veamos estos tres puntos, vamos a tener que repasarlos, o vamos a tener que estudiarlos, rever los videos. ¿Por qué? Porque arrepentimiento, fe y conversión, nosotros separamos en tres ideas. En realidad es una sola cosa. Ocurre en un solo momento, es un solo acto, me explico, es toda una sola cosa. Pero no puede haber un arrepentimiento sin fe, no puede haber fe sin arrepentimiento, no puede haber conversión sin arrepentimiento, ni conversión sin fe. Es decir, fe, arrepentimiento, conversión son una sola cosa. Nosotros las estamos separando al solo efecto de entenderlas intelectualmente, profundizarlas y orar, buscar, destapar esos pozos para que yo pueda volver a esa primer fe que tuve, volver a ese tener en cuenta que ese primer arrepentimiento que yo tuve tiene que generar en mí un corazón que esté constantemente preparado para ser transformado y cambiado. El arrepentimiento, yo tengo que tener un corazón en permanente estado de transformación, porque ya vimos que el arrepentimiento es un cambiar de mente. Mi mente, mi corazón, mis emociones, mi mente tiene que estar constantemente siendo transformadas. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, etc. Entonces, vuelvo al tema. Fe, conversión, arrepentimiento son tres temas que cuando terminemos de verlo, lo vamos a repasar un poquito, reestudiar, porque son tres cosas que tenemos que tener muy, pero muy, muy claras. Bueno, ahora sí, vamos al primero de los versículos. ¿Quién tiene la cita para leer de 1 Corintios 15, del 1 al 5? Y acá vamos a tener un ejemplo de cómo Pablo les hablaba de lo que era el componente intelectual, de qué es lo que ellos habían creído, ¿no? Yo tengo. Léelo, por favor. Del 1 al 5. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Está diciendo, ustedes lo que creyeron es lo que yo les transmití, y lo que yo les transmití es lo que a mí me transmitieron. ¿Y con qué arranca? Con Cristo. ¿Me explico? La vida de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es decir, como está escrito tal cosa. Es decir, elemento intelectual. Les tuvo que hablar de lo que ellos tenían que creer. ¿Me explico? El elemento intelectual. Por eso es tan importante el maestro, el enseñar, el leer, la palabra. El elemento intelectual. Yo tengo que entender para creer. ¿Por qué? Porque el primer elemento es el intelectual. Es lo que tengo que conocer, lo que tengo que creer. El grado más grande, por así decirlo, es creer en qué? En la palabra de Dios. Todo lo que la palabra dice, yo tengo que creerlo. Y si me cuesta creerlo, tengo que decir cómo arrancamos. Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero tengo que creerlo, ¿me explico?
Porque en la medida que lo crea, en la medida que me lo apropie y en la medida en que confíe en lo que él dice, esto va a ser. Yo necesito estos tres elementos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a 1 Juan 5:1. Y ahí tenemos otro ejemplo de un elemento intelectual para creer. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Amén. Ahí Amén. Juan, con esa clase increíble, les mandó, hermanos, para el que creyó, el que tiene el primer ladrillito de la fe, que es este, y lo que deja claro que es que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, bueno, pero además no se olvide que tiene que amar al hermano. No pierdo oportunidad de decirlo. No se olviden además que si yo amo a él, al que crea, al creador tengo que creer al que cree. Si amo y no pierde, no da puntada sin hilo, vuelvo a decir, si creemos en él, tenemos que además, no se olviden que tenemos que amar, el amar al hermano. Pero ahí tenemos un elemento intelectual. Ahora, ¿por qué los predicadores predicamos sobre temas? Por ejemplo, generalmente el predicador en una iglesia predica sobre un tema que Dios le habla. Generalmente, cuando un predicador predica sobre ese tema, la fe aumenta sobre ese tema y hay cambios y hay modificaciones sobre ese punto. ¿Por qué? Porque el predicador lo que está haciendo es cargar el CPU, ¿no? Nuestro, con lo intelectual. De pronto, a cada uno de ustedes, desde que escucha, le dice, bueno, yo esto lo quiero vivir, yo lo quiero hacer, yo lo quiero poner por obra. Entonces se apropia de eso y después viene el elemento confianza, ¿no? Pero una vez que ocurre esto, empieza a haber cambio, empieza a haber transformación. Lo que hace el predicador al dar un tema es edificar el elemento intelectual. Y ese elemento intelectual, el predicado, lo lleva a la persona a decir, yo lo quiero, me lo apropio. Y después viene el elemento confianza, que es donde después esto se va a manifestar en obras, obviamente, ¿no? Bien, ahora sí, quiero, como es uno tal vez, como es uno de los elementos que más me cuesta a mí a veces, en ciertos elementos, sobre todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y lo diario de mi trabajo, el elemento que hablo es el elemento confianza, ¿no? Sobre la confianza, ¿no? Que es donde cuando uno tiene la confianza tal como para entregarse a Dios. En la fe salvífica yo creo en Cristo, primer elemento, con el intelectual, yo acepto a Cristo, segundo elemento de apropiación, y la confianza, que es yo me entrego a Cristo. Pero nos olvidamos de la apropiación. Vamos a ver un versículo muy claro con esto. Juan 1:12. Juan 1:12. No me quiero saltear esto que es importantísimo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que acá no dice solamente a los que creen. ¿Cuál es el otro requisito que agrega? Los que recibieron. Los que recibieron. Ahí tenemos el elemento de apropiación. ¿Me explico? En este versículo están claros los dos elementos. El creer y el recibir. El recibir es el elemento de apropiación. Esto lo quiero para mí. ¿Me explico? Un versículo muy hermoso sobre la apropiación es Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo, ¿no? No sé si alguien lo tiene, léanlo, porque es hermoso ese versículo aquí. Estoy a la puerta y llamo. Léanlo, por favor. No quiero decirlo de memoria, léanlo. Apocalipsis lo tengo. 3:20. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Fíjense cómo el elemento de apropiación implica, y es hermoso, porque dice yo estoy a la puerta y llamo, implica que la persona está escuchando el llamado de Dios en su vida, ¿sí? Fíjense, la persona está escuchando el llamado de Dios, es decir, que ya se le predicó el evangelio, de alguna manera ya creyó, y ahora está sintiendo ese llamado interior, está sintiendo ese llamado que Dios le habla, y ahora, ¿qué le dice? Déjame entrar. Porque si me abrís la puerta, yo voy a entrar a tu casa y voy a cenar. Fíjense que el entrar a la casa y cenar implica ¿qué? Implica intimidad. Hay una promesa de intimidad. No cualquiera viene a cenar a la casa de uno.
Vienen los amigos a cenar a la casa de uno. Vienen los familiares a cenar a la casa. No viene un desconocido cualquiera. Uno no cualquier desconocido que pasa viene a comer, a cenar a mi casa. El entrar a mi casa, el ir a la cocina de mi casa y el cenar conmigo en la cocina de mi casa implica cierta amistad, cierta intimidad. Y acá hay una promesa de Dios que para aquel que escucha el llamado y quiere abrir la puerta, o sea, decide apropiarse, ¿no? El segundo elemento de la fe, el segundo paso de la fe, la apropiación, hay una promesa de Dios que Él va a entrar y que Él va a habitar y que Él va a tener intimidad con nosotros. Entonces ahí tenemos el segundo elemento, ¿no? Recibirlo, abrirle nuestras vidas, aceptarlo, recibirlo. Y ahora sí, el elemento confianza. Vamos a ver primero algunos salmos. ¿Quién tiene el Salmo 143.8, por ejemplo? Y que alguien vaya buscando el 91, 1 y 2. Yo a eso los paso. Dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En ti he confiado. Hazme saber el camino. Tengo confianza en Él y confianza para seguir su camino. Esto es básico en la obediencia. Si una persona conoce el camino, Dios le dice, tenés que hacer esto, y él sigue queriendo hacer lo que él quiere, en el fondo, esto ocurre porque cree que lo que él quiere es mejor que el camino que el otro le muestra. A ver, si yo quiero seguir mi camino y no el camino que el Creador me da, una de las cosas, eso evidencia falta de fe, porque está evidenciando, entre otras cosas, falta de confianza. Creo que mi idea es mejor que la idea de Dios. Bueno, evidentemente ahí hay un problema de fe, ¿no? Ahora, esto parece fácil cuando lo vemos en cosas elementales, no parece tan fácil el elemento de confianza cuando, por ejemplo, nos manda a predicar a China, ¿no? El caso de Hudson Taylor. Porque ahí cuesta. Pero bueno, si yo estoy convencido que el llamado es de Dios, si yo me apropio de ese llamado, tiene que llegar el elemento de confianza. Tengo que poder dormir tranquilo y tengo que poder evitar mis acideces estomacales y mis problemas intestinales, porque tiene que llegar el elemento de confianza. Si el Señor dice, yo soy tu proveedor, yo tengo que creer. Y tiene que haber confianza, ¿no? Tiene que haber confianza. Es decir, a veces el elemento de confianza no es tan sencillo, pero una de las cosas que yo quiero hoy dejar claro, que gran parte de la desobediencia, cuando nosotros no seguimos un camino, es porque en el fondo creemos que lo nuestro es mejor. Y voy a dar un ejemplo típico. Quiero formar pareja y claramente Dios me muestra una pareja y yo quiero otra. Bueno, si yo quiero otra distinta es porque en el fondo creo que me va a ir mejor con la otra. Quiero la otra o deseo la otra, pero yo tengo que tener claro. Si yo confío, no hay tutía. A ver, yo tengo que confiar. Vuelvo al tema. Si hay confianza, no hay problema de qué camino elegir. Si Dios dice que vaya por acá, voy por acá, pero parece más seguro este otro. Bueno, mirá, si a mí Dios me dice que voy por acá, si hay confianza, si hay fe, no hay problema en la obediencia. Uno de los grandes problemas en la obediencia es que en el fondo seguimos pensando que nosotros la tenemos más clara que Dios, ¿sí? Bien, pasamos al 91, 1 y 2. Y alguien puede ir buscando el 31, 14 si quiere. Te escuchamos. El que habita al abrigo de la sombra dale. de... ¿Qué? Léelo, escuchamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya, el elemento confianza, ¿sí? Aunque todo venga en plena tempestad y pata para arriba, yo en él confiaré. Acá me encanta, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, el naufragio de Pablo, ¿no? Del libro de los Hechos. Estaba en el barco naufragaba, una tormenta de aquellos, y Dios le dijo, quédate tranquilo, te vas a salvar vos y se van a salvar todos. Y hacer tal cosa. Ahora,
el barco venía como venía, y en el medio de eso tuvo una palabra de Dios, ¿sí? Y si tuvo una palabra de Dios, el tema es creer, es apropiarse y es confiar, ¿sí? Y bueno, Pablo creyó, incluso tranquilizó al resto, incluso decía, no se tiren, no salgan, y trató de nuclear a la gente, de ayudar, que todos juntos trabajaran para salvarse. Él había tenido una palabra, él confiaba en esa palabra, ¿sí? La confianza. Él se sentía, en el medio de esa tormenta, el apóstol Pablo se sentía seguro, porque había tenido una palabra de Dios, y él sabía que él estaba en el castillo fuerte, él estaba en lugar seguro. Aún en medio de esa tormenta, el apóstol Pablo podía estar seguro porque había recibido una palabra de Dios, ¿sí? El elemento confianza. Aunque todo venga pata para arriba, yo confío. Yo confío porque la palabra del Señor lo dice, porque el Señor me habló a mí, esa palabra se hizo carne en mí y yo confío, elemento confianza. Salmo 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que, ¿cómo es? Que temo. Que temo, en o el sea, día que temo, yo en ti confío. En el medio del temor, aún en el medio de ese temor, yo en ti confío, ¿sí? En medio de la circunstancia, en medio de la tormenta, yo en ti confío. Vamos a ver ahora algunos profetas. Por ejemplo, Isaías 43:2. Y que alguien busque Jeremías 17. Isaías 43:2. 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque el agua nos llegue al cuello, aunque el fuego nos rodee, nuestra confianza está en el Señor. Jeremías 17, versos 7 y 8. A ver quién lo tiene. Yo lo tengo. Escuchamos. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se caduca de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita, ni deja de dar fruto. Bienaventurado el que en él confía, ¿no? Esta es la confianza. Vuelvo al tema. Si existe este tercer elemento de la fe, ¿no? La confianza, la obediencia es sencilla, porque la obediencia, gran parte del obedecer tiene que ver con el confiar. Confiar que si Dios me pide esto, Él sabe lo que pide, Él sabe el porqué, Él sabe más que yo, Él me ama y por lo tanto yo confío. Confío más en Él que en mi propio plan. Confío más en Él que en mi propia viveza criolla o viveza humana o lo que fuere. ¿Sí? Confío más en Él que en mi cuenta bancaria, confío más en Él que en los filósofos o libros que haya leído. Confío en Él. Elemento confianza. Entonces acá tenemos los tres elementos que van siempre, eso quiero que lo memoricen, que se lo anoten, se lo hagan un machete, pero la fe es estas tres cosas. La fe es creer, ¿sí? Pero el creer implica un elemento intelectual, decir creo, un elemento de apropiación, esto es mío, lo quiero para mí, un elemento de confianza, ¿sí? Confianza. Elemento intelectual, elemento de apropiación y elemento de confianza. Esto va para todo. En la salvación lo puedo resumir en yo creo en Cristo, yo acepto a Cristo y yo me entrego a Cristo. Pero esto va desde el creer en Él para salvación hasta el irme a la China, como hizo Hudson Taylor, sin sustento económico,
a predicar el Evangelio si yo claramente creo que Él me mandó? Y si realmente Él me mandó y mi confianza está puesta en la palabra de Él no me va a defraudar, ¿no? Como no lo defraudó a Hudson Taylor ni los que le estaban. Pero el tema está que yo tengo que entender, cuando hay una palabra de Dios, tengo que creerla, tengo que apropiármela y tengo que confiar, ¿sí? Tengo que confiar. Vamos a leer un versículo que es Juan 5:25. Juan 5:25. ¿5:25, no, pastor? Sí, Ahí se lo leo. 5:25. Juan 5:25. Dame un segundito. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Sí. De cierto, podemos leer el 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Este versículo tiene una doble interpretación sana, que es el contexto textual, se refiere al momento de la resurrección, ¿no? Cuando llega el momento de la primera resurrección, el día que Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y quiénes van a oír esa voz? Esa voz la van a oír los que murieron en Cristo. Entonces dice, y oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Esa voz va a ser oída por los muertos en Cristo y van a ser levantados con sus cuerpos glorificados. Ahora, este mismo versículo yo lo puedo aplicar a mi conversión, ¿no? Y yo puedo decir que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando yo oí el Evangelio, yo era un cadáver. Ahora, todos los cadáveres escuchan un llamado exterior, que es el llamado que el predicador hace, que yo hago cuando predico. Pero algunos de ellos, el Espíritu Santo obra en su interior, ¿no? Y el Espíritu Santo hace oír la voz de Dios en esa persona. El mensaje llega a esa persona y ese muerto vive. Porque para que alguien pueda recibir la fe, para que alguien pueda creer en el Hijo de Dios, tiene que pasar de muerte a vida. Es decir, aunque les parezca mentira, vuelvo a decir, fe, arrepentimiento y conversión son una misma cosa. Bueno, ahora les agrego una más. Fe, arrepentimiento, conversión y nuevo nacimiento es una misma cosa. Por supuesto, yo separo esto, y lo voy a separar para que lo entendamos intelectualmente, son cosas distintas, pero si alguien está muerto en sus delitos y pecados, no oye la voz de Dios. Oye al predicador predicarme, oye a Eduardo Abad predicarle, pero no oye en su interior la voz de Dios. Ahora, cuando alguien oye en su interior la voz de Dios, es porque Dios ya te insufló vida. Entonces me explico, la voz de Dios hizo que ese cadáver recupere vida, esa persona está naciendo. Vuelvo a decir, el nuevo nacimiento, la fe, la conversión, se da, es un solo acto. ¿Me explico? Nosotros lo separamos intelectualmente para entender, pero vuelvo a decir, quien oye la voz de Dios es porque Dios le ha insuflado ya vida. Y ese versículo me sirve para esto. Todo aquel que siente el llamado en su interior es porque ya ha pasado de muerte a vida. Amén. Bien. Ahora me gustaría analizar el objeto, que estudiemos un poco cuál es el objeto de la fe, o sea, en qué tengo que creer, ¿sí? El objeto de la fe. Obviamente vamos a hablar un poco del objeto de la fe en cuanto a la fe salvífica, pero vuelvo a decir, este objeto de la fe es para todo en la fe.
Yo tengo que ser edificado en fe. Eso implica que yo cada doctrina, cada libro que estudio, cada vez que abro la palabra, yo estoy siendo edificado en mi fe. Yo tengo que ir creyendo cada cosa que leo. Este proceso de creo, ayúdame incredulidad, es un proceso que va en toda mi vida cristiana. Evidentemente, yo hoy creo tal vez muchas más cosas de las que creí el día que me convertí, porque el día que me convertí había muchas cosas que ni las conocía. No podía creerlas porque no las conocía, no me las habían enseñado, no las había leído. No podía todavía creerlas. Hoy sí las puedo creer porque mi fe ha avanzado, mi conocimiento ha avanzado y puedo creer en muchas más cosas. Pero ¿cuál es el objeto de la fe? El objeto de la fe siempre va a estar en el contexto grande, ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿sí? En lo puntual, por ejemplo, para convertirme en la persona y obra de Jesucristo, ¿sí? Pero mi fe está ahí, porque yo pongo mi fe en el hombre, esa fe no me salva ni esa fe me va a llevar a ningún lado. Si yo pongo mi fe en mi capacidad, esa fe no me salva ni me va a llevar a ningún lado. A lo mejor sí, ¿no? En base a lo que mi capacidad me lleva, pero no va a ser, no forma parte del plan de Dios. Mi fe tiene que estar puesto en Dios, tiene que estar puesto en Cristo, y tiene que estar acá sobre todo esto, tiene que estar puesto en la palabra del Señor. Por eso que tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de tal manera que yo tengo que saber que mi fe está puesta ahí. No está puesta en lo que oí o me predicaron, está puesta ahí. Lo que oí y lo que me predicaron me toca a mí reexaminarlo, escudriñarlo y verificarlo para que esté asentado ahí. Porque si no, yo estoy creyendo en fábulas, estoy creyendo en cuentos, estoy creyendo en cosas que me dicen, pero mi fe está en el aire porque no tiene sustento sólido. Para que mi fe dé fruto, para que mi fe transforme, para que mi fe salve o para que mi fe haga grandes obras de fe y etcétera, etcétera, yo necesito tenerla puesta en Dios, en Cristo, en su palabra, no en el hombre, no en lo que el hombre dice. Lamentablemente, hoy hay muchísimas doctrinas pululando que son doctrinas de hombres, que son ideas de hombres, y que en la medida que coloquemos ahí nuestra fe, estamos en problemas, porque yo tengo que asegurarme que el objeto de mi fe sea la persona de Cristo, la obra de Cristo, y si voy a un concepto más amplio, la palabra de Dios en su totalidad, ¿me explico? Pero no otra cosa. Mi fe no puede, el foco de mi fe tiene que estar puesto ahí, tiene que estar en la palabra. Por eso es que es tan necesario el estudio profundo de la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. Cuando yo voy a leer la palabra en mi devocional, yo tengo que estar como el minero que está con un pico tratando de descubrir el diamante, tratando de descubrir el metal precioso. Si lo paso por alto, se me pasó. Yo leo la palabra y si se me pasó, se me pasó. Yo tengo que estar leyendo la palabra con toda la atención y el foco para descubrir el tesoro oculto que Dios me quiere revelar ese día a mi vida. Y es por eso que nosotros leemos un pasaje miles de veces, pero un día Dios me habló con ese pasaje. ¿Me explico? Y por ahí pasaron 10 años y leo ese pasaje y Dios me vuelve a hablar otra cosa, pero sobre ese pasaje. Pero utiliza ese pasaje para hablarme. Yo lo que voy es esto. El estudio de la palabra tiene que ser con esto. Este deseo de estar con el casco del minero y el piquito, tratando que no se me escape ninguna piedra preciosa y que la mande a la basura y no me la lleve, ¿no? Necesito que estar atento a descubrir. Entonces el foco tiene que estar ahí. En cuanto a la fe salvífica, obviamente, el objeto de la fe tiene que estar en la persona o la cosa en la cual se deposita la fe, o en lo cual puedo tener fe. Entonces la fe tiene que ver con un objeto conocido. Ahí es donde yo necesito, por ejemplo, cuando estoy predicando el Evangelio, tengo que presentar muy bien la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo en la cruz. La muerte sustitutoria, ¿me explico? La obra redentora, tengo que predicarlo, tengo que enseñarlo, tengo que mostrarlo. ¿Para qué? Para que el elemento intelectual llegue, la persona pueda creerlo y pueda apropiárselo. Obviamente, en un contexto más amplio, yo puedo llevar esto, en el caso nuestro, de los que ya creímos, de los que ya estamos, en todas las doctrinas. Yo tengo que reestudiar las cartas apostólicas. ¿Por qué? Porque va a aumentar mi fe. Cada cosa que yo encuentre y me nutra, cada cosa que yo crea y me apropie, es un edificarme en la fe. El objeto
de mi fe es Cristo, la obra redentora de Cristo, y por extensión toda la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Dios se reveló en la palabra y todo lo que está en la palabra, que es palabra de Dios, yo puedo tomarlo como objeto de mi fe. Y ya para redondear la idea, ¿no?, en cuanto a la fe, vamos a ver las evidencias de la fe. Las evidencias de la fe que salva, para ir viendo cómo se manifiesta, qué fruto da la fe, ¿no? Entonces, primero, el primer fruto que va a dar la fe es, vamos a ver un fruto que es positivo y un fruto que es negativo, por así decirlo. O sea, cosas que ocurren y cosas que tengo que dejar. Vamos a ver dos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos 10, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Romanos 9. 9, 10, 9. Romanos 10. 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Amén. Acá tenemos un aspecto, esto es positivo. La fe me lleva a la confesión de Cristo con mi boca. Y no nos olvidemos que hoy es fácil confesar con la boca a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero en la época en que esto se escribió, no nos olvidemos que el confesarlo con la boca implicaba persecución y muerte. Pero la fe implicaba el elemento confianza, que era confiar de que si la voluntad de Dios era que me llevaran al circo romano, estaba dispuesto a hacerlo. Confiaba. ¿Me explico? Y esta gente confiaba. Era el ejemplo que dijimos la clase pasada de que puedo confiarlo sabiendo que aún me están apuntando con un AK-47, ¿no? Para dispararme si soy creyente. Y yo digo, sí, creo. ¿Me explico? Confieso a Cristo, no lo niego, porque entre otras cosas la confianza es tal que ocurra lo que ocurra, lo confieso. La confesión a Cristo hoy es fácil, pero no lo era en los tiempos del apóstol Pablo cuando escribió esto, y ellos estaban dispuestos a confesar públicamente a Cristo, aunque esto implicara persecución. Y yo creo que no falta mucho para que tengamos persecución, y tenemos que, si la fe que tenemos es verdadera, va a implicar el continuar confesando públicamente la fe en Cristo, aunque se venga la persecución. Vamos a ver quién tiene Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Acá tenemos un ejemplo negativo. ¿Sí? Acá tenemos gente que había creído, pero sin embargo, eligieron ¿qué? Más la honra de los hombres que al mismo Dios, y por no ser perseguidos, por no ser señalados, se callaron la boca. Es decir, acá tenemos un ejemplo de que la fe, cuando es mera, llega solamente a lo intelectual, no alcanza. Necesito que la apropiación y necesito la confianza. A ver, yo me apropio, esto es para mí, creo, esto lo quiero para mí, y me tiro la pileta. Si me tienen que perseguir, me matan. No, ¿cómo que es eso? No, para que no piensen mal, para que no perder mi estatus social, para no perder la honra que yo hoy ya tengo, me callo la boca de que creí lo que Jesús dijo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una fe que no salva. Es una fe que tiene reservas, es una fe que no es total. Le faltó el segundo elemento y el tercer elemento, que es la apropiación y la confianza. Se quedaron con el primero, pero no pasaron a los otros. Vamos ahora a Romanos 10, 15. El que tenía Romanos 10 lo tiene ahí nomás, que es versos 14 y 15. Y acá tenemos ahora
algo importante para la fe. ¿Qué dice el verso 14 y 15 del 10? Que ya el que lo leyó el 10 lo tenía ahí ya. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? A menos que alguien se lo diga. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Amén. Amén. ¿Cómo alguien puede creer si no hay quien le predique? ¿No? Ahí volvemos a este tema. Yo necesito, para que haya obediencia, para que haya confesión, para que haya conversión, para que haya arrepentimiento, alguien tiene que predicar, ¿no? Alguien tiene que... la fe no sale de la nada, no se edifica de la nada. Necesito tener gente llamada, enviada a predicar las buenas nuevas, ¿sí? Y esta predicación va a servir de ese primer paso en el que se va a pasar ese convencimiento intelectual, y la persona, bajo la influencia del Espíritu Santo, va a dar el segundo y el tercer paso. Va a querer apropiarse y va a tener el elemento de confianza como para poder llegar a la obediencia y la entrega, ¿no? Vamos ahora a Romanos 1:5. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibiremos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Obediencia a la fe. Vuelvo al tema. La obediencia es consecuencia de la fe, ¿sí? Sin fe es imposible obedecer. Y si tengo fe, es imposible que no obedezca. Porque si la fe es completa, si la fe implica el consentimiento intelectual, implica la apropiación, implica la confianza, a la fe le sigue la obediencia. Por eso la palabra fidelidad viene de fides, ¿sí? Viene de fides. Es interesante que en el hebreo la palabra fe es emuná. Si no me falla la memoria, la palabra fe es emuná, porque a veces últimamente se me cruzan mucho las cosas. Y la palabra emuná es la misma palabra que fidelidad u obediencia. Es decir, en el hebreo la palabra fe y la palabra obediencia es la misma. La palabra fe y la palabra fidelidad es la misma, por así decirlo. Y en el castellano, la palabra fidelidad es prima hermana de fe. Fe en latín es fides y fidelio, fidelidad, ¿me explico? Fidelidad viene de fidelio, que es obedecer la fe. Entonces vuelvo al tema, fe y obediencia van de la mano, a tal punto que en el hebreo bíblico es la misma palabra. ¿Me explico? La fidelidad y la fe es la misma palabra. ¿Cómo es que yo lo pongo como sustantivo? Lo pongo como creer, lo traduzco como creer o como fe o como fidelidad, y por el contexto. Por ejemplo, el versículo que Pablo usa en Romanos, cuando dice que el justo por la fe vivirá, está sacado de un profeta. Y si yo voy al texto hebreo de ese profeta, usa la palabra emuná. ¿Por qué ese emuná se tradujo como fe? Porque en el contexto estaba hablando de creer, no estaba hablando de obedecer. ¿Me explico? Pero vuelvo al tema, es muy interesante esto, que en el hebreo la palabra fe y la palabra obediencia, la palabra fe y la palabra fidelidad es la misma palabra. En el contexto es una cosa u otra, y por eso es que esto nos sirve para entender que no hay obediencia sin fe. Es imposible obedecer sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible obedecer. La obediencia es producto de la fe. Vuelvo al tema. La santidad es un acto natural, por así decirlo. Cuesta, todo lo que quieran, pero es lo natural en el que creyó. La fidelidad, la santidad, el problema de las obras y la fe es un tema del carro y el caballo, ¿no?
Yo no puedo poner nunca las obras delante de la fe, porque es como poner el carro delante del caballo. Yo tengo que poner el caballo primero y después el carro. La fe es el caballo, lo que va primero, lo que viene después es las obras, siempre son consecuencia de mi fe. Por eso cuando yo tengo un discípulo que le cuesta muchísimo obedecer y no puede dejar las drogas, no puede dejar el vicio, no puede dejar, no sé, la debilidad que tenga, tengo que edificarlo en fe, tengo que llevarlo a la presencia del Señor, tengo que llevarlo, porque no es un problema de obediencia, es un problema de fe, es un problema de entrega, es un problema de confianza. A lo mejor la fe llegó solamente el primer eslabón, que es el intelectual, pero le falta el de apropiarse y le falta el de la confianza. Es decir, la fe tiene que tener todos los elementos, ¿sí? Cuando alguien no obedece y no obedece y no obedece, su problema no es un problema de obediencia, es un problema de voluntad, es un problema de fe. Es un problema que tiene que edificar su fe, tiene que creer todavía, le faltan elementos a esa fe. A lo mejor es una fe meramente intelectual. Mucha gente que se cree convertida, lo que tiene es una fe meramente intelectual, ¿me explico? Pero es una cosa que quedó acá. Fue criado en un ambiente cristiano y tiene una fe intelectual, pero esa fe no llega ni a su corazón, ni a su fe, no llega a las fibras íntimas de su ser, ni tampoco a la querer apropiarse de esa fe, y mucho menos al confiar en esa fe, ¿me explico? O sea, la fe tiene que ser completa, tiene que tener todos esos elementos. Bien, vamos a ver ahora la relación entre la fe y las obras. Seguimos con este tema de las obras, ¿no? Vamos a Gálatas 5:6, por ejemplo. Gálatas 5:6. ¿La leo nomás, pastor? Léelo, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los pongo en el contexto, ¿no? Los pongo en el contexto. Gálatas es una carta que es ideal para, por ejemplo, estudiar cuando alguien está siendo influenciado por los judaizantes de hoy, ¿no? Que son estos que quieren volver a la ley y quieren volver a todos los ritos judaicos, ¿no? ¿Qué ocurría acá? Acá Pablo les había predicado el Evangelio de la gracia, pero había un grupo que decía ser enviado por los apóstoles y que decían que el Evangelio que Pablo había predicado no era el Evangelio verdadero, porque en realidad lo que había que hacer es ser judío primero y después creer en Cristo. Entonces había que circuncidarse. Y predicaban volver a la circuncisión, ¿no? Volver a la ley ritual. Nosotros sabemos que la ley de Dios que nosotros obedecemos es la ley moral, ¿me explico? Lo ritual del Antiguo Testamento no tiene vigencia hoy para nosotros en nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque tiene que ver lo moral, lo que tiene que ver con la adoración a Dios, lo que tiene que ver, pero hay muchas cosas que son rituales. Por ejemplo, el rito de la circuncisión, a nosotros no nos toca. ¿Me explico? A nosotros no nos toca. De hecho, hasta Pablo llega a decir cosas muy fuertes, como que de la gracia cae quien se circuncida, ¿no? Pero bueno, hay ritos. Por ejemplo, si yo fuera judío de nacimiento, probablemente sería circuncidado y hasta por ahí me quisiera circuncidar, ¿sí? Porque tiene que ver con una tradición de mi pueblo. Ahora, yo no soy judío de nacimiento, ¿me explico? Yo soy un gentil que cree y ahora soy parte del nuevo Israel. Y en la ley que los apóstoles a mí me transmitieron no está la circuncisión. Como hay un montón de rituales del Antiguo Testamento que no me competen a mí. ¿Por qué? Porque tienen que ver con leyes rituales. Hay reyes que son civiles, hay reyes que son rituales, y a nosotros esas leyes no nos llegan, sí lo que son las leyes morales, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, ni la circuncisión, ahora que estoy en el tema, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Y acá me gusta, porque sé que me contó Maxi que está hablando sobre el amor, ¿no? Muchachos, el amor es consecuencia de la fe también. ¿Me explico? La fe que obra por el amor, la fe, van de la mano. Las obras del amor, las obras de amor, el amor entre los hermanos, es consecuencia de la fe también.
de una fe verdadera, de una fe. Recuerden cuando ustedes recién se convirtieron. Cualquiera que se enteraba que era un hermano en Cristo, ustedes lo amaban. ¿No? ¿Por qué? Porque solamente por decir es un hermano en Cristo y uno ya quería abrazarlo, porque era un hermano en Cristo. Con el tiempo nos metieron cosas en la cabeza, ese no, porque usa rodeta, aquel no, porque usa pollera, aquel no, porque no usa pollera, aquel no, porque usa pantalón, aquel no, porque no usa pantalón, aquel sí, porque usa corbata, aquel no, porque usa corbata, y empezamos a amar por partes, ¿sí? Amamos a aquel no tanto, aquel es primo lejano. No, hermanos, la fe ama. Y el amor verdadero se basa en la fe. ¿Me explico? Y la fe y el amor van. Las obras de amor tienen que ver con la fe. Vamos a ver Santiago. Santiago esto lo tenía muy claro. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 2. Ahí se los leo. 2, verso 17 es uno y después hay otro más. 17 al 26 puede ser, o no, 17 primero y 17. 26. Primero 17 y 26. No hace falta leer todo. Sí, listo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el 26, porque como el El cuerpo 26. sin espíritu. Sí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vuelvo. Las obras sin fe no tienen valor alguno, pero la fe sin obras, si yo digo que tengo fe y no hay un fruto de esa fe es inventada. No es una fe real. No existe la fe sin obra, que es lo que el apóstol Santiago quiere poner, ¿sí? En realidad, tranquilamente, como bien dijo, pueden leer del 18 al 26. Ahí está, todo eso forma parte, pero con estos dos versículos se resume la idea. No existe la fe sin obras, ¿sí? El gran problema es que cuando yo digo que el justo por la fe vivirá, no estoy diciendo fe sin obras, estoy diciendo fe. La fe es el inicio de todo. Si yo hago hincapié en las obras y la persona no puede hacer obras, es porque le falta fe. Vuelvo al tema. Yo necesito fe para que las obras sean consecuencia de esa fe. Nunca se olviden que la fidelidad es consecuencia de la fides. Es decir, la fidelidad viene de la fe, ¿sí? La obediencia sigue a la fe, ¿sí? Las obras de justicia son el fruto de una fe verdadera. Vamos ahora a leer 2 Pedro. Ahí una de las últimas citas que le di es 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Y vamos acá en este versículo a ver que la fe, sin fe, no puedo agradar a Dios. Y con fe, todo lo demás que necesito se edifica sobre ella. Es decir, la fe es el piso sobre el que voy a construir todo lo demás, ¿sí? ¿Quién lo tiene para leer? Vosotros también poniendo, ¿quién no tiene el verso? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué hermoso pasaje, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el fundamento sobre el que todo lo demás se construye? La fe. A la fe añadid, dice. No me puede faltar la fe. A la fe le añado el todo, le añado el dominio propio, le añado el amor, le añado. A la fe. La fe va a ser siempre el primer paso, es lo que da el punto inicial para todo lo demás. La fe es fundamental para tener una vida de victoria, ¿no? Vamos a ver un versículo muy lindo de 1 Juan. 1 Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
La fe. Amén. La victoria es fe. ¿Me explico? Quien tiene fe vence al mundo. Vuelvo al tema, la obediencia. Si a alguien le cuesta obedecer y cae y no puede cumplir con su obediencia, tiene un problema de fe. Volvemos al tema. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence el pecado, vence la tentación, vence el egoísmo, vence el orgullo, vence la soberbia, la fe. La fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Otra cosa importante está en 1 Pedro, volvemos a 1 Pedro, no, estábamos en 2, así que ahora vamos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera Pedro. Podemos leer desde el 7 si quieren, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Lo tienen ahí o lo leo yo? ¿Qué era primera? Primera Pedro 1, 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pareceremos de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bien, vamos a analizar un poco el 7 y después el 8, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Primero, la fe necesita ser sometida a prueba. ¿Y cómo se prueba la fe? La fe se prueba con prueba. Es decir, la fe se prueba con fuego, ¿no? El fuego implica sufrimiento, implica dolor, implica problemas, implica tormentas. Ninguno de nosotros, no existe, nunca puede haber un buen capitán de ultramar si no pasó por tormentas, ¿no? Vuelvo al tema. Nuestra fe necesita ser probada por fuego. Y ahí habla de como el oro, ¿no? Mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego. ¿Qué ocurre cuando el oro es perreado? Al oro se lo falsifica mezclándolo con otros metales, ¿sí? Yo puedo, lo mezclo con otros metales y tengo 1 kilo de oro, pero ese kilo de oro tiene 400 gramos de oro. Después todo lo demás es otro metal. ¿Y cómo lo purifico? Lo derrito en el fuego. Y cuando yo lo derrito en el fuego, los metales se desprenden, se hacen líquidos, y el oro se junta por un lado y los otros metales por otro, y yo puedo purificarlo. Me quedo con el oro, saco lo que nos sirve. Bueno, la prueba en nuestra vida provoca este purificarse de nuestra fe, porque hace que el fuego de la prueba queme todo lo que todavía en mí estorba, todo lo que de mí molesta, pero mi fe es purificada. Si la prueba purifica mi fe. Pero aún en medio de esa prueba, en el medio de todo lo que yo tengo, de esa prueba, esos problemas, esa tormenta, lo increíble es que podemos vivir con gozo inefable, ¿no? Que es el 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una de las cosas que caracteriza la verdadera fe es el gozo y la alegría en medio de la prueba. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Porque llegamos al elemento confianza. Y yo confío en el medio de la prueba y no pierdo mi gozo y alegría. Primero, porque estoy gozoso y alegre de que mi fe esté siendo probada. Porque eso implica que mi fe está siendo purificada. Y segundo, aunque la prueba máxima que yo puedo pasar es el dar la vida por Cristo, si yo estoy convencido que tengo una heredad que me está esperando, con gusto doy ese paso, ese salto. ¿Se entiende por qué? Porque la confianza es plena. Pase lo que pase, yo sé que estoy en manos de mi Redentor, estoy en manos estoy en el castillo fuerte, que es mi seguridad.
hay confianza, prueba. Y aún en el medio de la tremenda prueba, nadie me quita el gozo y la alegría de saber que soy un elegido, un escogido de Dios, santo y amado. Y a pesar de que pase lo que pase y sufra lo que sufra, Él me eligió y Él me escogió entre todos los pecadores que merecíamos el castigo. Él me amó, Él me eligió, Él me escogió, Él hizo llegar el Evangelio a mi vida, reveló el Evangelio a mi vida, me insufló la fe, y a mí este gozo no me lo quita nadie. No importa si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo prueba o no tengo prueba, la alegría de ser un escogido de Dios, santo y amado, a mí me da un gozo de saber que pase lo que pase, mi salvación está asegurada. Esta es la alegría, este es el gozo como fruto del Espíritu Santo, aún en medio de la prueba. Y por último, vamos a ver algunos versículos, y vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 15:2 y Juan 8:31. Y Filipenses 1:6, ya de paso, alguien me busca Filipenses 1:6. Y ya con esto cerraríamos la idea por hoy. (15:2) Por lo cual, asimismo, ¿quién lo tiene? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Una de las características de aquel que tiene una fe verdadera, una fe salvífica, es que va a perseverar hasta el fin, ¿sí? Tiene que ver con la fe verdadera, es perseverante, entre otras cosas porque Dios es el que me preserva. A los escogidos, a los amados, a los que tienen una conversión verdadera, Dios los preserva, ¿sí? Pero a mí me toca el retener esa palabra, el retener esa fe, porque muchos creen, pero después pierden esa fe. Muchos creen, pero se pierde, ¿no? Que son los que creen en vano. Son los que en el fondo creen que creen, pero nunca han creído realmente, ¿no? Vamos a ver quién tiene la cita de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver, todo el que dice, voy otro versículo, ¿no? Todo el que dice que permanece en mí, debe andar, debe andar como él anduvo. O sea, todo el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. A lo que voy, acá vuelvo al tema. Muchas veces estos versículos hacemos hincapié en la obediencia, y los usamos para entender y predicar que es obediencia. Lo que no entendemos es que la obediencia es consecuencia de la fe. A ver, ¿cuál es la obediencia? El permanecer en la fe, ¿no? El permanecer en Cristo, el andar como Él anduvo, es la manifestación de una fe verdadera. ¿Sí? Es la manifestación de una... Y si no ocurre esto, es porque todavía no ocurrió la fe verdadera. Acá no hay vuelta. La fe verdadera implica obediencia, la fe verdadera implica permanecer en él, la fe verdadera implica andar como él anduvo, ¿no? Es decir, esto es así, pero para que entendamos esto, entender de que a mí me toca el perseverar hasta el fin, pero a su vez, si mi fe es verdadera, él me va a ayudar a perseverar. Les doy el último como regalo, que es Filipenses 1:6, que es donde vamos a ver que la perseverancia de los santos tiene que ver con una preservación de los santos, ¿sí?
Yo puedo hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos o la doctrina de la preservación de los santos, que es la misma doctrina. Quien tiene la fe verdadera es fiel hasta el fin. Y quien no es fiel hasta el fin no tiene la fe verdadera. Y la evidencia de esto es este versículo. Fíjense lo que dice acá Pablo. Dice, estando persuadido de esto. ¿Qué es estar persuadido? Es tener fe. Estar plenamente firme en lo que él dice. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, los que tienen fe verdadera son los que permanecen y preservan hasta el fin. Y si alguien no lo hace, no tuvo la fe verdadera. Porque el que tiene la fe verdadera, Dios se va a encargar de cuidarlo y de protegerlo y de perfeccionarlo hasta el día que Cristo venga por él. Que es la promesa que tenemos en Filipenses 1:6. Lo que caracteriza la fe verdadera es la perseverancia hasta el fin. Y todo aquel que es un amado y un escogido de Dios es preservado por Dios mismo. ¿Me explico? Él se va a encargar de cuidarlo y de que persevere hasta el fin. Muchos van a quedar en el camino. No todo el que cree logra permanecer. ¿Pero por qué? Porque vuelvo a decir, la fe verdadera es consecuencia de una obra de Dios en mí. Vuelvo al tema de que una de las cosas que yo quiero convencerlos en este curso es que la conversión tiene que ver mucho con lo que el hombre hace, pero básicamente es lo que Dios hace en el hombre. La conversión es una obra de Dios en mí. Es una obra de Dios en mí. Si Él obró en mí, si Él me dio el don de la fe, si esa fe que yo tengo ha sido edificado porque Él insufló, Él habló a ese cadáver que lo hizo surgir de esa vida, y por lo tanto hay un nuevo nacimiento, hay una fe, hay una entrega. Esa fe cree, esa fe es una fe que se apropia, es una fe que se entrega, es una fe que tiene confianza, es una fe verdadera. Esta fe es una fe que da frutos, es una fe que se traduce en obediencia, es una fe que se traduce en obras, es una fe que se traduce en la confesión pública de Jesucristo, aunque implique perder nuestro honor, nuestras riquezas, nuestros bienes, nuestro prestigio, nuestra vida. Y es una fe que permanece y permanecerá hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Y todos aquellos como mi papá y mi abuelo que hoy están en una tumba, cuando escuchen esa trompeta, serán levantados y ellos primero se reunirán con el Señor, y los que estemos vivos nos reuniremos de vuelta con Él, porque esta es la fe que salva, esta es la fe salvífica. Y por lo tanto yo les pido que por favor estudien, escuchen, relean con mucha atención estas dos últimas clases. La clase sobre el arrepentimiento y la clase sobre la fe. Y si Dios quiere, el viernes que viene empezaremos a enseñar lo que es la conversión verdadera. Entonces vamos a poder estudiar fe, arrepentimiento y conversión, ¿no? Una única cosa que dividimos en tres para entender, y si Dios quiere después estudiaremos el nuevo nacimiento, y después estudiaremos la adopción, y después estudiaremos la justificación, y después estudiaremos la unión con Cristo, y así iremos estudiando distintas doctrinas que son una sola cosa, pero que yo necesito ir separando para entender, para aprender, para que el objeto de mi fe recaiga ahí, yo pueda creer lo que la palabra enseña, pueda creer esa doctrina, pueda destapar esos pozos que están tapados por doctrinas falsas y por malos conceptos y por filosofías del mundo que nos han hecho incrédulos en muchas cosas. Tenemos que recordar muchas cosas que hemos olvidado, pero tenemos que destapar esas doctrinas básicas, que por ser básicas no son menos importantes. De hecho, lo básico es tal vez lo más importante del edificio, porque es el fundamento, ¿sí? Y después sobre esas doctrinas se edificarán otras. Después podremos estudiar lo que es la escatología y las cuestiones del porvenir y las cuestiones del fin del mundo y del milenio. Pero todo eso lo puedo construir si tengo una fe sólida en las doctrinas básicas. Y después sobre eso estudiaremos lo que es la escatología, lo que son las cuestiones por venir, pero yo tengo que estar parado por ahora en lo básico, pero básicamente centrar el objeto de mi fe en ¿qué? En la palabra de Dios, no en mitos. Nosotros no vamos a poner nuestra fe en mitos, no vamos a poner nuestra fe
en doctrinas que están basadas en cosas e ideas de hombres. Hay muchas doctrinas que de tomar de un versículo por acá y otro de acá y otro de acá, y combinando 3 versículos, invento una doctrina que, vuelvo a decir, las doctrinas en las cartas apostólicas están claras, están explicadas, están desarrolladas. Tenemos que ocuparnos de esas doctrinas y no de mucho cosa inventada que hay dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, que no solo no edifica, sino que me hace perder el eje de las cosas en las que tengo que focalizarme para que mi fe sea edificada. Que el Señor nos bendiga, que el Señor edifique nuestra fe, que podamos utilizar estos conocimientos para que nuestra fe, edificarnos en fe cada día. Y yo cada día que leo la palabra, tengo que entender que de todos esos versículos, uno tiene que ser mi palabra del día, y que esa palabra del día tengo que creerla, tengo que apropiarme, tengo que ponerle mi confianza, y yo cada día edifico mi vida en un pedacito de la palabra de Dios, con el elemento intelectual, el elemento de apropiación y el elemento de confianza. En mi vida va a volar, y va a volar, y va a edificarse, y va a poder alcanzar alturas que son impensadas para nosotros, pero que es lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros, si edificamos nuestra mente, nuestra vida, en la fe que el Señor tiene para nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. No sé si querés cerrar con una oración, Maxi, o alguien que cierre con una oración. Y si Dios quiere, nos veremos el viernes que viene. Gloria a Dios a la palabra, amén a la palabra, pastor. Así que bueno, seguiremos marchando. Ramoncito, levantó una oración y nos despedimos. Bendiciones. Amén. Amén. Igualmente a todos. Bendiciones. Amén, papá. Gracias, Dios mío, gracias.